Listo. Ahí tenemos entonces. Bienvenidos todos a la clase. Disculpen la demora, por favor, todos atentos, todos listos, como siempre, todos concentrados. Vamos a ver la semana 14, cuentas nacionales, indicadores económicos, indicadores macroeconómicos. ¿Me escuchan? ¿Se ve la clase? Confirmen, por favor, alumnos, que necesito saber cómo está la cosa al otro lado de la red, al otro lado de mi pantalla, al otro lado de mi cámara. Alonso, sí, todo bien, sí se nota, sí se escucha. ¿Sí? Sí se escucha, profesor. Anaí, ya está. ¿Se ve también la diapositiva, Anaí? Sí, profe. Ya está, me pongo nervioso yo cuando hay estos problemitas de que no se pueden entrar, pero son cosas que siempre pasan, pues, ¿no? Aquí en la red. Ya, ¿qué son las cuentas nacionales? ¿Qué son las cuentas del Estado? ¿Qué son las cuentas de la nación? Cuando nosotros hablamos de las cuentas nacionales o de las cuentas de la nación, tenemos que saber que estas van a ser, eh, que estos van a ser indicadores macros que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Nos permiten tomar decisiones acerca de las cuentas en un país, o sea, cómo está la economía en diferentes países, cómo está la economía, ¿sí? En otros países, y sobre eso las personas, los agentes económicos vamos a poder tomar decisiones, pues, ¿no? Acuérdense que los países son como empresas también, ¿cierto? Acuérdense que los países son como empresas y las empresas tienen que tener sus cuentas en claras. Entonces, vamos a ver que estas son variables macro principalmente, ¿no? Estas van a ser variables macro, variables macroeconómicas, variables macroeconómicas. Cuando hablamos de las variables macroeconómicas, hablamos de lo que es la economía en su conjunto, ¿no? La variable macro. ¿Se acuerdan la diferencia entre la macro y la micro? ¿Se acuerdan? ¿Se acordarán la diferencia entre la macro y la micro? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Participando, participando, participando. Nada, nada. El macro, Merino, a ver, Merino, el macro es, está participando Merino, el macro es para lo que es universal, no solo se limita a una ciudad, ya, el macro es una cuestión más amplia, ¿verdad? El macro es para lo que es un aspecto total, un aspecto de país, es un tema más completo, es un asunto más completo, no solo se limita a una ciudad, ¿cierto? Ya está. Entonces, cuando hablamos nosotros de las cuentas nacionales, constituyen un sistema integrado, ¿no? Macroeconómico, un sistema integrado macroeconómico. Estas buscan reflejar los aspectos más relevantes. Estas buscan reflejar los aspectos más relevantes de la economía de un país. Las cuentas nacionales tienen como objetivo principal presentar de manera resumida y coherente, los flujos de producción, consumo y acumulación. Flujos de producción, consumo y acumulación, que se dan en el país, que se dan en un país. Todo ello durante un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Todo ello durante un determinado periodo de tiempo. Que ese periodo de tiempo que siempre lo hemos dicho, ¿es de cuánto tiempo? De un año. Pues, ¿no? Asimismo, estas cuentas reflejan, ¿no? Reflejan cómo se produce la estructura de costos, ¿no? Y los cambios estructurales que se pueden dar en una economía. ¿Cierto? Uno de los cambios estructurales que más se pueden analizar o que más pendientes hay que estar dentro de la economía va a ser el tema de la producción. ¿Cierto o no? La producción. La producción. Cuando hablamos de la producción en el país, entonces nosotros tenemos que lidiar, tenemos que estar al tanto, porque la producción es un aspecto importante, ¿no? ¿Sí? Es un tema importante. ¿Qué pasa si aumenta la producción? ¿Qué pasa si aumenta la producción? ¿Debe aumentar la producción en un país o no debe aumentar la producción en un país? Eliana María, sí, me dice. Freddy también me dice sí. ¿Por qué debe aumentar la producción en un país?
¿Por qué debe aumentar la producción en un país? Claro, para que hayan más ingresos, por ejemplo, ¿no? Para que hayan más ingresos a quién? Para que hayan más ingresos a la población, a los trabajadores. Sí, pues para que haya más ingresos a la población, a los trabajadores, ¿sí? Entonces, debe aumentar la producción, definitivamente. ¿Y qué pasa si cae la producción? ¿Qué ocurre si cae la producción? Ah, no, pues, pero acá, a ver, Merino, ¿no? Para que haya más ingresos. Pero, profe, es dependiendo, me dicen. Es dependiendo porque si tú produces y produces y nadie te compra, eso ya ocurrió en el 29, ¿te acuerdas? Eso ya pasó en el 29. Ahora ya no pasa eso, ¿no? Ahora para que se pueda producir, se tome en cuenta, se tome en cuenta que, naturalmente, esa producción sea demandada, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar en claros de que la producción nos favorece, ¿cierto? La producción nos favorece. Entonces otra vez, ¿no? Bajo el esquema que estamos, ¿nos conviene la producción o no nos conviene la producción? ¿Nos va a convenir o no nos va a convenir? Sí, nos va a convenir la producción, pues, definitivamente, definitivamente. Nos conviene la producción. Y la producción, entonces, ya, ¿y qué pasa si cae la producción? ¿Qué ocurre si cae la producción? Claro, si cae la producción no hay ingresos, pues, ¿cierto? Si cae la producción no hay ingresos. Definitivamente, no va a haber. Ah, entonces, ¿y cae el empleo o aumenta el empleo si cae la producción? Cae el empleo. ¿Cae el consumo o aumenta el consumo? ¿Cae el consumo o aumenta el consumo? Cae el consumo, ¿cierto? Entonces la producción va a ser un aspecto importante que nosotros tenemos que ver cuando hablamos de indicadores macroeconómicos, ¿no? Ahorita vamos a ver el principal indicador. Ya, y estamos en la diferencia entre macro y micro. Entonces, cuando hablamos de micro, hablamos de un aspecto empresarial, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de micro, hablamos de empresarial, por ejemplo. Y cuando hablamos de macro, hablamos de un aspecto total, ¿verdad? Un aspecto total, total del Estado, integrado del Estado. Ya está. Y entonces, si yo digo, Carlitos pierde el empleo, Carlitos pierde el empleo, macro o micro. Si yo digo, Carlitos pierde el empleo, macro o micro. Carlitos pierde el empleo micro, pues. De todas maneras, Carlitos pierde el empleo micro. Ajá. ¿Y cómo lo llevo a la variable macro? ¿Cómo lo llevo a la variable macro? ¿Puedo llevarlo a la variable macro o no? Carlitos pierde el empleo micro. ¿Cómo lo llevo a la variable macro? Ya, Merino, por ahí va. Todos los trabajadores pierden el empleo. Ya, pero ¿cuál sería el término? Pues, ¿cuál sería la variable macro? Por ahí está la idea. Sí veo la idea. ¿Cuál sería la variable macro?
¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? Sería tasa de desempleo, pues. Si yo lo quiero llevar a la variable macro, sería tasa de desempleo. ¿Verdad? Ahí tengo tasa de desempleo. Sería tasa de desempleo. El desempleo en el Perú, pues. El desempleo en el Perú. A ver, si yo les digo, a ver, si yo les digo, a ver, por ejemplo, si yo les digo, ya, sube el precio del pan, macro, micro. Sube el precio del pan, macro, micro. Merino dice macro. Sube el precio del pan, macro, micro. ¿Quién más? Sube el precio del pan, macro, micro. ¿Seguros? ¿Está subiendo el precio de cuántos productos? ¿Está subiendo el precio de cuántos productos? De uno. ¿Y por qué es macro entonces? Macro, micro. Profe, pero el budín se hace con pan. Si sube el precio del pan, sube el precio del budín. ¿Y eso qué tiene que ver? Sube el precio del pan, macro o micro. Va a ser micro. Va a ser micro porque está subiendo el precio solamente, está subiendo el precio de solamente un producto. Va a ser micro. Está subiendo el precio de solamente un producto. Me dice, profe, pero ya. Entonces, micro, pues. Micro. No, pues hasta ahí es micro. ¿Cuándo es macro? ¿Cuándo es macro? ¿Cuándo puede ser macro? Si yo digo, ¿cómo? A ver, si yo digo sube el precio del pan es micro, ¿cómo lo llevo a la variable macro? ¿Cuál sería el indicador? ¿Cuál sería el indicador de la variable macro? ¿Puede haber indicador o no? La canasta básica no. Cuando yo quiero medir, cuando yo quiero saber cuál es el valor del aumento del producto de todos los precios, ¿cómo se llama esa variable? ¿Cómo se llama esa variable? Eso, claro, pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Eso cómo se va a llamar? Eso se va a llamar tasa de inflación. Eso se va a llamar tasa de inflación. Ahí está. Esa sería la variable macro. Entonces, cuando hablo de micro, ¿de qué hablo? Cuando hablo de micro, hablo de un solo aspecto.
Cuando hablo de micro, hablo de un solo aspecto, ¿cierto? O sea, cuando hablo de micro, hablo de un aspecto individual, de un aspecto empresarial, ¿sí? Individual, empresarial, ¿sí? Ahí tengo micro. Y cuando hablo de macro, hablo de una variable agregada, ¿cierto? Cuando hablo de macro, hablo de una variable agregada, de una variable en su total. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Queda? ¿Listo? Ya está. Ya está. A ver, vamos por acá. Lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver? Agregados económicos, ¿no? PBI, PBI, PBI real, PBI nominal, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, Producto Nacional Disponible, el PBI per cápita, también vamos a ver tasa de desempleo, ¿verdad? También vamos a ver la tasa de desempleo. ¿Listo? Entonces hablamos de las cuentas nacionales, que son un registro contable, las cuentas nacionales van a ser un registro contable de las transacciones realizadas, aquí estoy formalizando, de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, ¿no? En las que se brinda una perspectiva global del sistema económico, ¿no? ¿Sí? O sea, en las que nosotros vamos a tener una visión más completa, ¿no? Una visión más completa, una visión más global del sistema económico. Como les decía, ¿no? Lo vemos desde el aspecto de la economía total, ¿sí? Lo vemos desde el punto de la economía en su conjunto, la economía total. ¿Listo? Entonces ahí vemos agregados macroeconómicos, ¿sí? Los cuales son variables que cuantifican, las actividades económicas en un país en conjunto. Cuantifican las actividades económicas en un país en conjunto, de un país en su conjunto. ¿Cierto? Ya está. Hablamos del primer indicador. Hablemos del primer indicador. Hablemos del indicador del abanderado. Hablemos del indicador principal, ¿no? ¿Cuál es el indicador principal? El indicador principal va a ser el PBI. ¿Sí? El PBI. ¿Qué será PBI? ¿Se acuerdan? ¿Qué será PBI? ¿Qué es PBI? ¿Quién se acuerda? ¿Qué será PBI? ¿Se acuerdan del PBI? ¿Nadie? ¿Qué es el PBI? Ya. A ver, Merino. Bienes y servicios, ¿no? Bienes y servicios producidos en el país. Bienes y servicios producidos en el país. ¿Listo? Ya está, los bienes y servicios producidos. ¿Sí? Aquí lo tengo, pues, ¿no? Aquí tengo la parte formal, ¿no? Aquí tengo la parte formal. Es el valor de mercado. Es el valor de mercado. Ok, hay que abrir esto. Ya. Es el valor de mercado.
De los bienes y servicios finales, ya saben, ¿ah? Está constituido ¿por qué? Por bienes y servicios finales, ¿sí? Producidos durante un periodo determinado por los factores de la producción. Producido durante un tiempo determinado por los factores de la producción de residentes de un país, factores residentes. Factores de producción residentes en un país. Factores de producción residentes en un país. Para calcular el PBI se utilizan los siguientes métodos. Voy a tener los siguientes métodos. ¿Cuáles van a ser mis métodos? Mis métodos van a ser el método de la producción, método del gasto, método de la producción, método del gasto y método del ingreso. Método de la producción, método del gasto y método del ingreso. Ya está. Los bienes y los servicios producidos en el país, a ver, producidos finales, producidos durante un periodo determinado de tiempo por los factores de la producción de residentes, de los residentes en un país. Los residentes, ¿ah? ¿Quiénes son los residentes de un país? ¿Nacionales o extranjeros? ¿Nacionales o extranjeros? ¿Y extranjeros no son residentes? ¿Los extranjeros no son residentes, no pueden ser residentes? También, pues. Claro. O sea, cuando se refiere a residentes, significan las nacionales o extranjeros que están dentro, que están produciendo aquí, dentro del país, dentro del Perú. ¿Queda? ¿Queda, Merino? Nacionales y extranjeros que están dentro del país. Así es la cosa. Ya está. Pregunten, no se queden con no. Pregunten, mientras más diálogo haya, mientras más pregunten ustedes, mientras más participen, mejor va a ser. Ya está. Y naturalmente que voy a tener 3 métodos, pues, ¿no? Ya saben, el método de la producción, el método del gasto y el método del ingreso. Listo. Avanza, avanza, avanza. Método del gasto. Método del gasto. El método se basa en la sumatoria. Se basa en la sumatoria. Aquí voy a tener gasto de consumo de los hogares. Gasto de consumo de los hogares. Gasto de consumo del gobierno. Gasto de consumo del gobierno. Formación bruta del capital fijo. Formación bruta del capital fijo. ¿Se acuerdan qué es formación bruta de capital fijo? ¿Se acuerdan qué es formación bruta de capital fijo? ¿Conocen esta variable? Formación bruta de capital fijo. Inversión. Inversión. Eso va a ser inversión. ¿Listo? Inversión. Existencias, lo que hay en físico. Exportaciones sí conocen, ¿verdad? Importaciones también conocen, ¿verdad? ¿O no? Exportaciones, importaciones, eso sí queda claro. Ya está.
Entonces, ahí tengo el método del gasto. Vamos a revisarlo a través del método del gasto. Ahí está también el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, ¿no? A precios de mercado producidos tanto por los agentes nacionales como por agentes extranjeros dentro del territorio nacional. Consumo, inversión, gasto del gobierno, exportaciones, importaciones. Consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, importaciones. El PBI también recibe el nombre de Producto Bruto Geográfico en ciertas ocasiones. Método de la producción. Método de la producción. Este método se basa en la sumatoria de valor agregado bruto, derechos de importación, impuestos a los productos. Valor agregado bruto, impuestos, derechos de importación, impuestos a los productos, ¿no? Y también va a estar el método del ingreso. ¿Cómo es? Remuneraciones, consumo de capital fijo, remuneraciones, consumo de capital. ¿Se acuerdan del consumo de capital fijo? ¿Se acuerdan del consumo de capital fijo? ¿Qué era? ¿Qué era el consumo de capital fijo? La depreciación. El consumo de capital fijo va a ser la depreciación, ¿verdad? Aquí no me pusieron este sí. Va a ser la depreciación. Entonces, a qué le llamo consumo de capital fijo o depreciación? A la pérdida del valor, ¿verdad? ¿Qué va a ser eso? La pérdida del valor del bien. La pérdida del valor del bien o la pérdida del valor del producto. Luego tenemos impuestos a la producción e importaciones y el excedente de explotación, ¿no? Impuesto a la producción e importaciones y el excedente de explotación. ¿Listo? Ya está. División del PBI. División del PBI. ¿Cómo voy a ver la división del PBI? Es el valor a precios de mercado. O sea, precios corrientes de la producción de bienes y servicios, finales, ¿no? De la producción de bienes y servicios finales. Producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente, ¿cuánto? Normalmente de un año. ¿Cierto? Ya, ¿cuál es la diferencia acá? Que esto es a precios de mercado. A precios de mercado. Y luego tengo el PBI real. El PBI real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país, pero a precios constantes. A precios constantes. Precio de un año base. Precios constantes que va a ser precios de un año base. El PBI real, entonces, aquí tengo el resumen final, aquí tengo la conclusión final, ¿no? El PBI real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. ¿Sí? El
PBI real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. Mientras que el PBI nominal a precios corrientes sí refleja estos cambios anuales. Ya sean incrementos de inflación o disminución de inflación. Es por ello que el PBI real es adecuado para medir el crecimiento económico de un país. ¿Cierto? ¿Qué era el crecimiento económico? ¿Qué era el crecimiento económico de un país? ¿Qué era el crecimiento económico de un país? ¿Cuándo tengo crecimiento económico? ¿Cuándo tengo crecimiento económico en un país? Ya, bien. María, cuando hay más producción. María, cuando hay más producción. Merino, cuando tienen ingresos. Bueno, claro, pues cuando hay más producción hay más ingresos. Eso es cierto, de todas maneras. Cuando hay más producción, hay más ingresos. ¿Listo? Ahí tengo entonces la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, ¿cuándo tengo crecimiento económico en un país? Tengo crecimiento económico cuando hay producción. Cuando aumenta la producción, cuando hay producción, cuando aumenta la producción. ¿Listo? La tasa de crecimiento del PBI expresa el incremento o decremento porcentual del PBI real en relación al PBI anterior. Listo. Avanzamos. Nada del otro mundo, ¿verdad? Crecimiento económico, y PBI nominal y PBI real. Ahí tengo un cuadro donde veo los trimestres, ¿no? Trimestres del Producto Bruto Interno, del gasto de consumo final, del gasto de consumo final privado, del gasto de consumo del gobierno, de la formación bruta de capital fijo, de la formación bruta de capital y de la formación bruta de capital fijo, de las exportaciones y de las importaciones. Ya está. A ver. ¿Qué dicen? Durante la pandemia, o tocando el tema de la pandemia, ¿Cómo creen que ha sido el movimiento del PBI? ¿Se ha afectado al PBI o no se ha afectado al PBI? ¿Se afecta el PBI o no se afecta el PBI? ¿Cuál es el efecto? ¿Lo afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Se mantiene la producción? ¿Cae la producción? ¿Aumenta la producción? ¿Cómo es que lo va a afectar? Una caída de la producción, ¿verdad? Una caída de la producción, ¿cierto? Sí, pues va a caer la producción. O sea, va a tener un efecto negativo, pues, ¿no? Pero ¿qué va a pasar durante la pandemia? ¿Qué ocurre durante la pandemia? Durante la pandemia, entonces, vamos a ver que
Se afecta el PBI, ¿no? Nuestra producción, ¿qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con los negocios? Cayeron, pues, ¿no? Cayeron. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto es el valor monetario total de los bienes y servicios finales generados por los connacionales. No importando el lugar donde se realice la producción. No importando el lugar donde se realice la producción. ¿Cierto? Producidos por los connacionales, no importando el lugar donde se realice la producción. ¿Queda? ¿Listo? Avanzo. Producto Nacional Neto. Es el valor de deducir el consumo de capital fijo, del Producto Nacional Bruto. ¿Cierto? Aquí está. Aquí está. ¿Listo? Luego tengo el Producto Nacional Disponible. Luego voy a tener el Producto Nacional Disponible. La suma del Producto Nacional Neto y el saldo de las transferencias corrientes. La suma del Producto Nacional Neto y el saldo de las transferencias corrientes, ¿no? El saldo de las transferencias corrientes es la diferencia entre los ingresos por conceptos que recibe la economía y el resto del mundo. Aquí está, miren, aquí está la clave. Lo que es transferencias que reciben la economía del resto del mundo y los egresos o pagos que hacen los agentes. Pagos que hacen los agentes económicos residentes. Ya, ese es el saldo de transferencia corriente, o sea, lo que entra al país y lo que sale al país, ¿cierto? Lo que entra al país y lo que sale al país. Lo que sale del país. ¿Cuándo entra al país? ¿Cuándo entra al país? ¿Entra al país o no entra al país? ¿Cuándo entra al país? A ver, habrán familias o padres de familias que viajan al extranjero para enviarle plata a su familia aquí en Perú. ¿Eso puede ocurrir o no? Claro, eso puede ocurrir, pues. ¿Sí? Ya está. Esa plata que le mandan a sus familias aquí en Perú, ¿la van a devolver o no la van a devolver? ¿Las familias la devuelven o las familias la gastan? Solamente la gastan. Primero los que están en el extranjero y mandan plata a su familia en Perú. Ese dinero lo van a gastar, listo. Entonces se queda aquí en Perú. ¿Esos qué van a hacer? ¿Esos qué son? Ingresos por concepto de transferencias, ¿verdad? Ingresos por concepto de transferencias. Y los venezolanos que le mandan dinero a sus familias, ¿qué cosa va a hacer? Egresos o pagos de los agentes económicos residentes. Ya está. ¿El resultado de eso qué me da? El resultado de eso me va a dar
El resultado de eso me va a dar el saldo de transferencia corriente. Aquí está. ¿No? Y con el saldo de transferencias corrientes yo llego al Producto Nacional disponible. Ahí yo llego al Producto Nacional disponible. Listo. Ya está. Indicadores económicos que voy a tener. El per cápita. El per cápita. Cuando hablo del per cápita, ¿a qué me voy a referir? Cuando hablo del per cápita, ¿a qué me voy a referir? Que está dividido entre el total de la población. ¿Se dan cuenta? Cuando hablo del per cápita, es que está dividido entre el total de la población. ¿Cierto? Cualquier variable se puede convertir en per cápita. Cualquier variable se convierte en per cápita cuando lo divides entre el total de la población. Luego que tengo tasa de desempleo. Tasa de desempleo. Indicador que mide el nivel de desocupación en relación a la población activa. Ya saben, el desempleo. ¿Listo? Dos indicadores nuevos, facilito. Y hasta ahí la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo de per cápita solo la división de... Sí, cualquier variable que la dividas entre el total de la población se convierte en per cápita. ¿Sí? Cualquiera la divides entre el total de la población y se vuelve variable per cápita. ¿Cómo que significa el resultado? El promedio, pues. O la media. El promedio o la media. ¿Listo? ¿Listo? Hasta ahí la clase. Nos vemos la otra semana. ¿Alguna consulta más? Gracias también. Nos vemos la otra semana, chicos. Estudien, descansen. Nos vemos. Chao, chao. Gracias también, Iván.